Hola amigos, ¿cómo están? Les traemos un nuevo video acerca de la instalación, configuración y optimización de cPanel, ¿no? Empezaremos aclarando qué es cPanel. Tenemos la página cpanel.net, que es la proveedora de los servicios de licencias. Este panel de control es muy conocido, funciona ya hace más de 20 años y está automatizando a los proveedores de hosting, crear paquetes de hosting, revenderlos. Tiene las opciones de configuración más simples, básicas, avanzadas. Utiliza tecnologías como la Speed, que es un acelerador de las páginas web. Incluye caché, mejor rendimiento. Cloud Linux también, que es prácticamente una distribución de Linux que ayuda a virtualizar de mejor forma los paquetes de hosting, ¿no? Aplicándole mayor seguridad a cada paquete y a cada cuenta de hosting. Entonces, em, este cPanel es muy grande, muy amplio, puede ser utilizado para un sitio, solo un sitio o miles de sitios a la vez, ¿no? Se puede instalar en servidores dedicados, se puede instalar en VPS, que son servidores privados virtuales, y también en la nube de Amazon o Google Cloud, en Amazon Web Services, Digital Ocean, en cualquier servidor que ustedes vean conveniente. La diferencia de licencias que viene es por la cantidad de cuentas que se va a utilizar. Si tú solo quieres utilizar una cuenta de ese panel, te cuesta la licencia un precio de $15 mensual. Si ya tienes 5 proyectos, el costo es $22. Si ya vendes hosting, vendes website, eres desarrollador, entonces el costo es de $32 mensuales, ¿no? Y si ya tienes arriba de 100 cuentas de hosting, el precio es de $48.50. También existen licencias para proveedores de hosting y precios tanto como les decía para cloud, VPS, instancias o para servidores dedicados. El soporte técnico es muy bueno, te responden en el mismo día con soluciones enfocadas a tu problema, y también existe mucho técnico en Linux y en cPanel que pueden ayudarte. Además que vienen extensiones, como te comentaba, la de Cloud Linux, Kernel Care, que es una actualización del kernel de Linux que no necesitas reiniciar la máquina virtual. La es Speed Web Servers, que es un acelerador. Jet Backup, que es un creador de backups, programador, y estos lo venden por licencia mensual en el servidor que vayas a utilizar, ¿no? Y tenemos un antivirus por aquí, Immunify 360, que es de cPanel, que ha comprado varias aplicaciones, y esto que es un administrador de paquetes de hosting o para venderlos, ¿no? La mayoría de las empresas de hosting lo utilizan. También traen herramientas para WordPress, ya que WordPress utiliza más del 39% de sitios en Internet. Entonces ellos ya lo han desarrollado su propia plataforma, ¿no? Además, ofrecen certificados SSL de forma gratuita a través de Sectigo, anterior Comodo, o Let's Encrypt, que viene de forma automática para todas tus cuentas de hosting, ¿no? Es decir, ya no necesitas adquirir un certificado de SSL, ya viene de una forma gratuita, pero si quieres instalarle otro certificado, puedes hacerlo. Y esa sería prácticamente una mirada rápida a lo que es cPanel, los costos, las extensiones, hay personalizaciones. Es el panel más utilizado en las empresas, sobre todo por la facilidad de uso para el cliente final, con un panel de control simple y un panel de administrador para
el que está encargado del servidor, ¿no? Y puedas monitorear los servicios, crear cuentas para los clientes y ver todas las diferentes versiones, ¿no? Para este ejemplo, nosotros vamos a utilizar un servicio de la nube, pero tú puedes utilizar cualquier servicio. Amazon Web Services funciona muy bien. También podemos ver DigitalOcean y Google Cloud, ¿no? También puedes encontrar en cualquier proveedor de hosting servidores VPS que puedes instalarlo o servidores dedicados. Depende de la cantidad de cuentas de cPanel que necesites y el tamaño del proyecto que tengas en mente. Con DigitalOcean, Google Cloud, tu proyecto se puede extender. Puedes ir aumentando memoria, puedes ir aumentando procesadores. La máquina no vas a necesitar hacer una actualización de la máquina, como sucede normalmente en un VPS o en un servidor dedicado, ¿no? En los VPS, si bien instalas en un VPS básico, te vas a quedar con los 4 cores, con los 8 GB de RAM y 200 GB de almacenamiento, ¿no? Y cambiar de uno al otro normalmente se complica porque no es una tecnología de la nube, es una tecnología de virtualización. Entonces se puede perder datos si en algún momento deseas subir de un VPS básico a un VPS Plus, tendrías que instalarlo de nuevo. Entonces, para evitar esos problemas, nosotros recomendamos una capa, una instancia en la nube en la cual no tengas ese problema más adelante. Pero si tu proyecto sabes cuánto tiempo va a durar, de qué tamaño es, puedes trabajar suficiente con un VPS. Es más económico que la tecnología en la nube y además incluye soporte técnico normalmente con tu proveedor, cosa que en la nube tú serías el único encargado de la administración, ¿no? El soporte técnico es mínimo si instalamos otras tecnologías como cPanel. Entonces probaremos DigitalOcean, que todos, como te digo, son servidores Linux CentOS que nos permite, es uno de los requerimientos de cPanel. Bueno, nos vamos a la página de cPanel, nos vamos a la información de documentación y dentro vamos a la guía de instalación. A través de este simple comando en la consola de Linux vamos a instalarlo, pero vemos qué requerimientos técnicos tenemos. Veamos, necesitamos una IP válida, ok. Necesitamos CentOS, Cloud Linux o alguna versión de Red Hat. Necesitamos desactivar el firewall de nuestra máquina, CentOS. Y estas son algunos requerimientos técnicos, ¿no? cPanel va a correr correctamente en CentOS 8 o Cloud Linux 8 con un procesador, mínimo 1 GB de RAM, recomendado 2, mínimo de almacenamiento 20 a 40 GB y una arquitectura de 64. Lo mismo en CentOS 7 y similar en Cloud Linux 6. Entonces, cualquier VPS o instancia en la nube nos va a permitir crear una máquina con estas características mínimas que actualmente ya no es mucho, ¿no? Para este ejemplo vamos a dejar Amazon Web Services, vamos a dejar Google Cloud. Es prácticamente similar en todos. Todos te van a ofrecer un dato de acceso a la consola, un usuario root, una contraseña y una IP dedicada. Cualquier proveedor que te ofrezca un VPS, una instancia en la nube, te va a ofrecer esas tres opciones. El puerto
quiero decir la IP, el usuario root y la contraseña. Entonces nosotros para este ejemplo vamos a utilizar nuestra cuenta de DigitalOcean. Hacemos clic, ocultamos nuestros datos, ingresamos dentro de nuestro panel. Si tú no tienes una cuenta en DigitalOcean en Amazon o en Google Cloud, te va a pedir tarjeta de crédito, te va a pedir que te suscribas y normalmente te regala $300 o $150 de inicio, ya que vas a utilizarlo y puedes probarlo, ¿no? Ellos te incentivan a que conozcas más la plataforma y te ofrecen algunos créditos gratuitos. Solo debes probarlos, ingresar tu tarjeta, tener cuidado, registrarte la cuenta y ya te aparece el panel de control. En el panel de control puedes tener varias opciones. En DigitalOcean lo que queremos crear, ellos tienen su propio nombre, instancia en Amazon Web Services, máquinas en Google Cloud y en esto Droplet, ¿no? Entonces creamos nosotros uno, está cargando, nos va a mostrar diferentes versiones de distribuciones de Linux. Seleccionamos la que nos pide ese panel, que es CentOS. Bien, se puede instalar en CentOS 8.3, como vemos aquí los requerimientos. Linux CentOS 8 se puede instalar. Entonces seleccionamos la versión 8, seleccionamos cuánto deseamos de RAM, de procesador, de almacenamiento y cuánto de presupuesto tenemos para gastarlo, ¿no? Si utilizamos esto de 8 procesadores, 160 GB de almacenamiento, podría funcionar muy bien, ¿no? Tenemos esto de CPUs compartidos, desde $6 mensual, 12, 18, depende del almacenamiento también. Tenemos instancias o máquinas según lo que vayamos a utilizar, hasta $1,200 mensual. Y bueno, si queremos priorizar el CPU, si queremos priorizar la memoria, si queremos priorizar la optimización, ¿no?, del almacenamiento. Entonces, por pruebas de este video, nosotros siempre escogemos uno general. Puede ser 25 GB, lo vamos a crear uno de 100 GB, ¿no? Puede ser 2 discos. Eso nos vendría muy bien si es un proyecto grande. Podemos agregar más almacenamiento. Normalmente las nubes tienen esta opción. Y seleccionamos de qué país o en qué país queremos que esté nuestra nube, ¿no? Puede ser Nueva York, San Francisco, Frankfurt, London. Entonces seleccionamos New York. Cada nube nos permite crear una propia red, puede ser privada, esto puede aumentar los costos, o una red pública, ¿no? Ya viene por defecto nuestra red. Esto también nos permite crear la seguridad del firewall de nuestra red. Entonces seleccionamos que ya viene por defecto Google Cloud. Lo mismo te ofrece tu red, crearla una nueva o utilizar la que viene por defecto. Puede soportar algunos otros servicios como el IP versión 6, monitorear tu VPS o tu pedazo en la nube, y puedes crearte unas llaves de autenticación, ¿no? Esta es la opción más segura, pero más tediosa. Por fines solo de este video vamos a asignarle una contraseña, pero nosotros te recomendamos que empieces a conocer el uso de llaves privadas y públicas para que te puedas conectar de forma segura a tu instancia en la nube o al VPS o a cualquier máquina virtual que empieces a utilizarlo, ¿no? Entonces creamos solo una versión de esto. Podrías crear, qué sé yo, 10 cPanels a la vez si es que quieres crear varios servidores, pero para este ejemplo solamente uno. Entonces agregamos
Digital Ocean cPanel. Si tienes bastantes máquinas, puedes ir acomodando y a través de tags también, ¿no? Selecciona el proyecto. Puedes habilitar backups automáticos. Esto tiene un costo de $48 mensual. Y esperamos. Vamos a ver qué opción nos falta. Se ha quedado atorado en o agregar un volumen, ¿no? Vamos a actualizarlo y vemos. Esta vez seleccionamos CentOS 8, propósito general, nuestra instancia, no agregamos volumen, se quedó atorado. Decimos que queremos en New York. La red está por defecto. Utilizamos una contraseña, generamos una contraseña. Vamos a agregar. Bueno, nos pide aquí que sea una contraseña más segura y que no lo hayamos utilizado anteriormente, ¿no? Entonces le asignamos una contraseña más fuerte. Nos dice que no se va a enviar un correo electrónico con los detalles de la contraseña, así que lo guardamos de forma segura, ¿no? Para este video vamos a utilizar una contraseña inventada en este momento. Lo guardamos en nuestro blog de notas, hansgallardo.2021 A minúscula. Ok, continuamos. Podemos agregarle tags, activar los backups remotos o los backups simplemente. Creamos nuestra máquina. Se está cargando. Esperamos. Esto puede tomar 1 minuto o 2. Y nos va a llegar un correo electrónico simplemente con el dato de acceso. Esta llegaría a ser nuestra IP. Lo anotamos, lo copiamos, lo guardamos en nuestras anotaciones. Ingresamos a la máquina. Vemos diferentes opciones. Podemos habilitar ya las métricas, instalarlas. Podemos abrir desde aquí la consola, que es lo que nos interesa. Abrimos la consola. Y nos va a pedir el usuario y la contraseña. Esta es una consola como PuTTY, que pueden descargarla en putty.org, donde te va a pedir el usuario root. Y la contraseña no se va a ver, pero ya la tenemos guardada. Y estamos como administradores, ¿no? Vemos qué archivos existen. Ya. Estamos en la carpeta principal. Entonces, hasta este paso ya logramos crear nuestra máquina. Esto se puede crear en Amazon Web Services, que podemos probarlo en este momento igual. En Amazon existe esta aplicación que es Amazon Lightsail, que es prácticamente crearse un VPS, ¿no? En esta igual es lo mismo suscribirse como usuario, pagar nuestro acceso y nos permite crear contenedores, instancias, bases de datos, crear nuestra propia red, nuestros discos de almacenamiento y nuestros backups, ¿no? Entonces lo que nos importaría en Amazon Web Services es crear una instancia. Es similar en todas las plataformas, como te comentaba. Utilizamos la versión Linux, podemos instalar ya cPanel desde aquí, correrá un script al instalar la máquina, o podemos instalar simplemente el sistema operativo, seleccionando la versión de CentOS y corriendo algún script que podemos agregar aquí, ¿no? Y esto también nos permite ver qué máquina queremos.
y crear instancia. Lo mismo, nos va a generar un usuario root, una contraseña y nos va a generar una IP para conectarnos. Ahora también les muestro aquí en Google Cloud y es lo mismo. Pueden suscribirse a Google Cloud, les va a poder crear las máquinas una instancia virtual, crear dentro es lo mismo, asignarle un nombre, asignarle una zona donde va a estar ubicado la nube, ver de qué características va a ser tu instancia en la nube, cuánto de procesador, cuánto de RAM quieres, 4 CPUs, 16 GB de RAM, qué distribución de Linux. Nosotros necesitamos CentOS y en CentOS existe la versión 7 y 8. ¿Y cuánto de almacenamiento necesitas? Existe 3 tipos de disco. El normal que se utiliza en la actualidad es el SSD, que tiene mejor rendimiento y puedes asignarle hasta 65 terabytes de almacenamiento. Pero para el ejemplo lo vamos a poner 200 GB. Seleccionamos, abrimos el firewall para que se conecte y crear. Tan simple como eso, y aquí ya te indica cuál es el costo mensual por hora y te va a dar un acceso root y una clave de SSH para que puedas conectarte, ¿no? Entonces cerramos esta nube de Google, que es simplemente un ejemplo para que veas que en todas funciona de forma similar, y nos enfocamos en nuestra máquina creada en DigitalOcean. Vemos nuestra terminal, ok, y entonces copiamos el comando de instalación. Se ha pegado nuestro comando, se va a ir a la carpeta Home y va a descargar el archivo y va a correr la actualización. Tecleamos Enter. Está verificando la versión de cPanel. Si hay algún error, nos va a pedir cómo corregirlo y para subsanarlo, ¿no? Normalmente si presenta algún error es del firewall, pero si no está habilitado no va a mostrar ningún problema. Y bien, efectivamente aquí nos dice que el hostname es un nombre inválido, no está calificado para la instalación, necesita un nombre de dominio. Y también veamos, el nombre del host tiene que estar correcto, ¿no? Ok, entonces vamos a asignarle un hostname. ¿Cómo hacemos esto? Tan simple como escribir hostname. Y vamos a utilizar para este ejemplo un nombre de servidor, que yo tengo un dominio de pruebas. Enter. Y vemos cuál es nuestro hostname. Ya se ha cambiado a servidor.servidorg.com. Hacemos correr de nuevo la instalación. También podemos estar asignando, vamos a necesitar un dominio para este servidor. Si es que acaso queremos manejar a través de un dominio que sea más fácil para la administración y también para acceder a nuestro cPanel o a nuestro WHM. Entonces, para tal detalle vamos a ingresar al DigitalOcean y vamos a ver la IP que tenemos aquí. La copiamos, la IP versión 4. Yo voy a utilizar el dominio de prueba. Vamos a ingresar a nuestro dominio de servidorg.com y
podemos poner actualizar lista de DNS o gestionar DNS. Cualquier panel de dominio te va a ofrecer estas opciones de crear tus propios DNS como lo estoy creando en este momento. Entonces creamos nuestros DNS ns1 servidor g.com y la IP, ns2 servidor g.com y la IP. Podemos seleccionar dos IPs en caso de que sean espejos de los servidores y demás, ¿no? Pero ahora solamente tenemos una IP y no nos preocupa tener otra IP en este momento. Aplicamos el cambio, se están creando estos nuestros servidores. Esto en GoDaddy, Namecheap, cualquier proveedor de dominio te ofrece una administración de dominio y crear tus propios DNS asignadas a una IP. Se ha creado correctamente. Vemos nuestra consola, la instalación. Se va instalando. Podemos esperar un momento, puede tardar y nos va a aparecer al final la instalación correcta, ¿no? Ya va terminando la instalación, puede tomarse sus minutos, está haciendo los cambios, verificando algunos paquetes. Es importante tener en claro que en esta versión no se puede instalar otros softwares. Si tú quieres utilizar un VPN a través de OpenVPN o quieres utilizar otro sistema, nosotros recomendamos que lo hagas para cada sistema que tengas, una máquina virtual. Esa es la idea primordial. Esto por seguridad y para que tenga un completo funcionamiento, porque puede interferir tanto la instalación de cPanel con cualquier otro sistema, ¿no? En caso de que quieras utilizar Plex, que es otro panel de control que lo vamos a ver más adelante en otro video, puede interferir y no funcionaría correctamente. Es por eso que es recomendado por servidor cada sistema, cada software que utilices, cada aplicación, una instancia, una instancia de la nube o un VPS para cada aplicación. Continúa con la instalación, esperamos un poco más y prácticamente ya está. Entonces lo que nos dice es abre tu navegador e ingresa a esta página en concreto, ¿no? O directamente a través de la IP 192, la que le asignamos 2.2087. Entonces hacemos la prueba. Entonces copiamos la IP y el puerto, le damos enter. 192.81 es la IP que nos ha asignado nuestro proveedor, ¿no? Entonces el usuario del VPS de la instancia y del sistema va a ser el mismo. Siempre te van a dar un acceso root y la contraseña va a ser la que le asignaste tú. Copiamos y pegamos la contraseña del VPS, ¿no? Es decir, de la instancia que has creado. Está tanto a nivel consola como a nivel de la interfase, va a ser la misma contraseña. El usuario es root y la contraseña que le asignamos a la hora de crear nuestro servidor en la nube. Entonces nos dice, nos sale alguna advertencia, ¿no? Que la versión 8 de Linux es un software experimental, no recomendado, no ofrecen soporte para software experimental, ¿no? Pero nos ha permitido, si bien la mayoría de los servidores está en CentOS 7, en breve se van a mudar todos a CentOS 8.
puedes instalar la versión 7 o la versión 8 que ya está en la versión beta experimental, ¿no? Está funcionando normal, no hay ningún problema. Aquí ya nos pide una licencia de pruebas, ¿no? Puedes adquirir una licencia a través de cPanel o puedes probarlo como nosotros lo vamos a hacer en este momento para fines del video. Ingresamos a nuestro panel de cPanel, que es prácticamente crearte una cuenta en cpanel.net, ¿no? Nosotros vamos a ocultar nuestros datos de acceso, pero vas a poder ver cómo se da el permiso. Entonces ingresamos con nuestros usuarios y contraseña y activamos la prueba de 15 días. Ok, Server Setup. Podemos asignarle nuestro email, que es importante para cualquier actualización, notificación del servidor, alguna falla, alguna caída. Entonces podemos ir asignándole nuestro propio correo electrónico, ¿no? Y en los DNS vamos a utilizar los DNS que nos hemos creado. Ponemos siguiente y prácticamente ya tenemos nuestro cPanel listo para funcionar. Existe la versión en español de cPanel, pero para fines de este video vamos a utilizar la versión en inglés y vamos a ir explicándolo. Lo ideal es que se adecúen a usarlo en inglés porque la asistencia técnica, la mayor parte es en inglés. Aquí nos da dos advertencias. Uno, necesitas reiniciar el servidor para actualizar el kernel de Linux, ¿no? Y también habilitar el File System Quotas, que es para darle el espacio de almacenamiento a los usuarios. Si en este momento tú creas una cuenta, no se va a reflejar el espacio de los usuarios. Si le das 200 gigas y el usuario utiliza ya 50 gigas, va a aparecer en 0. Entonces, en este momento vamos a empezar a configurar todas las opciones recomendadas para que puedas utilizar el sistema y crear paquetes de hosting, y posteriormente vamos a optimizar y vamos a dejar algunas recomendaciones. Entonces, esto vamos comprimiendo todos a la vez. Y aquí está lo primero, empezar por la configuración del servidor. Nos va a aparecer siempre este mensaje de que compremos la licencia, estamos usando la prueba, ¿no? Entonces el email de contacto es lo más importante para que se nos notifique cualquier detalle, conocer la IP de nuestro servidor, vemos más detalles y ya está nuestros DNS. Cambiar la contraseña de root. En este momento tú puedes generar una nueva si no quieres que utilizar la que creaste a la hora de generarte una instancia, una nube, un VPS. Puedes cambiar la contraseña. Esto actualizaría la contraseña del VPS y también del sistema. Aquí podemos agregar una configuración de Google Analytics, pero es más para ayudar a cPanel a ver cómo interactúa el usuario final, nosotros mismos con el cPanel, y ayudarles a mejorar, ¿no? También podemos ver la configuración de cron jobs, todo lo que está corriendo, nuestros comandos de backups y demás del cPanel. Esta opción, como les decía, Initial Quota Setup, procedemos a activarla, que es importante, y esto va a requerir reiniciar el servidor, ¿no? Si nuestro kernel lo soporta, se va a activar y simplemente vamos a tener que actualizarlo. Si manejamos bastantes servidores, esto de Link Server Nodes puede integrar nuestros nodos de servidor de uno a otro, ¿no? Copiando, digamos, el DNS o el email, y simplemente necesitamos el nombre, el hostname
y el API que te puede generar el mismo cPanel. El perfil del servidor, Server Profile, podemos definir para qué vamos a utilizar el servidor. Si es bien solo DNS, solo para mail, solo base de datos, o en general que tiene todas las opciones, ¿no? El tiempo del servidor, esto es importante porque todas nuestras aplicaciones, nuestro website va a correr con esa hora. Entonces nosotros, si estamos en Perú, Bolivia, Argentina, México, seleccionamos la fecha que queremos mostrar a nuestro sistema, a nuestras aplicaciones. Puede ser el país que estemos y lo cambiamos. Esto es importante para que los cron jobs y las fechas se generen correctamente. Las estadísticas es para habilitar los sistemas de estadísticas que tenemos en nuestro sistema, el analog, AW Stats, Webalizer, que esto es para nuestros usuarios. Nuestros usuarios pueden ver sus estadísticas, las visitas que tienen en sus websites, cuánto de RAM, cuánto de procesador, cuánto de almacenamiento, cuánto de transferencia de datos. Si ya no quieres utilizar la terminal que te ofrece DigitalOcean, puedes activar directamente desde el sistema una terminal. Esto hay que tener mucho cuidado porque puedes romper algo y necesitas usarlo con cuidado. Se puede optimizar aquí algunas opciones. En Tweak Settings, las versiones de PHP, quiero decir cuánto se va a subir en archivos por defecto, cuánto es un máximo para un post, cuánto tiempo de ejecución máxima, ¿no? Y también normalmente existen aplicaciones de PHP cifradas bajo licencia como el WHMSS que necesitan que esté habilitado esta opción del IonQ. Aquí existen varias personalizaciones, normalmente ya está todas. ¿Cuántos emails por hora se pueden enviar? Esto para no llegar a un spam. Normalmente los proveedores les ofrecen 500 correos desde toda la cuenta de cPanel, ¿no? ¿Y cuánto de almacenamiento? Por defecto tiene una cuenta, 1 GB, 32 GB, depende de ti. Y esto lo vas a ir viendo dependiendo de tus necesidades. Existen muchas opciones que no hay que cambiar, que son suficientes. Y esas dos principalmente, la de IonQ y la del mail, del envío de 500 o 100 por hora, para no caer en spam y que la IP no se caiga en listas negras, ¿no? Entonces pasamos a Update Preference. ¿Qué opciones de cPanel queremos? La estable, la actual, la nueva, en desarrollo. Entonces la que está estable, ¿no? Puede ser, está bien testeada, recomendada y podría actualizar de forma automática si hay nuevas versiones, si ustedes quieren ponerla en la versión beta, digamos. Y en qué carpeta quieren que se instale también, ¿no? Y también tenemos esta opción del Marketplace. No existen extensiones en este momento, pero podemos ir agregándolas. Eso sería la configuración del servidor, una información general de lo que se puede realizar, ¿no? En esta sección de soporte tenemos 3 subsecciones, que sería la de crear un ticket de soporte técnico. Esto nos permite comunicarnos directamente con los creadores de cPanel, los técnicos, y solucionar cualquier problema, duda que tengamos. Ellos tienen una base de datos de conocimiento muy grande, en el cual la mayoría de los problemas ya están solucionados. Asimismo, tienen un foro de ayuda, el cual tienen artículos, comentarios muy buenos. Entonces, si tú necesitas crear un ticket, simplemente sigues el proceso de crearlo, ¿no? Se va a necesitar el acceso. Quiere decir que te vas a tener que loguear en la cuenta de cpanel.net con el usuario y contraseña que te has creado
al inicio, esto para poder dar permiso. Entonces los técnicos van a tener acceso a tu servidor, se van a poder conectar remotamente, revisar los logs en caso de que haya algún error o ayudarte en la configuración. Lo que normalmente hacen es recomendarte un artículo donde ya está la solución, ¿no? Esto es más práctico. Y dentro de Support Center vemos normalmente lo que tenemos, ¿no? La base de conocimientos, el foro, la documentación del cPanel y la documentación del WHM, algunas noticias de las últimas actualizaciones, noticias en general, y hay una universidad de cPanel también que puedes aprender a usar todo esto. Hay pequeños cursos, son gratuitos, esta universidad de cPanel, para mejorar tus conocimientos, ¿no? Muchas veces el soporte técnico de cPanel te va a pedir el nombre de la IP. Bueno, prácticamente en todas las asistencias técnicas. Tu ID de soporte y poder comunicarte con ellos. Nos pasamos a la sección de Networking Setup. Aquí se puede cambiar el hostname. Lo que lo hicimos anteriormente, podemos cambiarlo aquí. Por defecto en este momento está utilizando lo que cPanel nos ofrece, ¿no? Para poder acceder a través de nuestra IP. Pero nosotros podemos llamarlo server VPS, instancia, algún nombre random, como está aquí, varón, Wolverine. Entonces lo ponemos servidor g.com. Normalmente debes configurar esto para cambiarlo con tu propio dominio. Esperamos se propague el cambio. Ya está. Resolver configuración. En resolver configuración normalmente es la puerta de enlace que se tiene a la internet, ¿no? Entonces, si en algún momento presentas problemas, puedes cambiar esto al DNS de Google. Es más, es un poco más rápido, ¿no? O puedes dejarlo por defecto. Por la experiencia que tenemos, muchas veces resuelve mejor el DNS de Google. Y ponemos en continuar, en guardar, y se va a resolver los DNS. Tenemos esta sección del Security Center. Esto sí es muy amplio. La seguridad se lo toman en serio en cPanel. Pero vamos a revisar algunas opciones que son necesarias mejorarlas, ¿no? Tenemos esta opción del Security Advisor. Hacemos clic. Y esta opción va a escanear qué cosas necesitamos mejorar dentro de nuestro cPanel. Todo esto se puede, todas estas opciones lo podemos modificar desde aquí o instalar algunos plugins o componentes, ¿no? Entonces nos pide que mejoremos que no se permita el acceso a través de la shell o habilitar alguna opción de Cloud Linux, ¿no? Nos avisa que no tenemos un anti-malware en nuestro servidor. Podemos instalar Immunify AB, que es gratuito, pero el scan es gratuito. Si quieres limpiar, hay que pagarlo. Alguna opción de kernel care para proteger, Symlink Protection, actualizar el kernel, cambiar la configuración del MySQL y cambiar el puerto, abrir el puerto al 3306. Tenemos algunas opciones de actualizar, de deshabilitar el SSH y que no permita tampoco un acceso al SSH por login, ¿no? Son recomendaciones básicas que es necesario realizarlas, ¿no? Y aquí ya vemos las opciones que ya están protegidas.
Seguimos viendo algunas opciones de la seguridad, algunas mejoras que se puede hacer: compilar acceso, configurar políticas de seguridad, permitir Google Authenticator, que va a ser doble autenticación, ¿no? Si es que tú quieres que tus usuarios se identifiquen con Google Más. Y también impedir que los logins no verificadas, las IPs, proxies y demás, no puedan ingresar al cPanel. Contraseñas fuertes, tiempo para contraseñas, algunas opciones de seguridad. La que nos parece interesante es el CP Hulk Brute Force Protection. Es aquí donde, si tu servidor está para un solo país, por ejemplo México, puedes ponerlo quizás en la whitelist. Y los otros no especificados, como se tiene mucho ataque de China, Rusia, de otros países, puedes ir bloqueando. Afganistán, puedes bloquear China. Entonces esos usuarios de China que intenten autenticarse de forma automática van a estar bloqueados. Y si tu país no tiene estos ataques, estaría en la lista de blanca el país México, ¿no? También tenemos algunas opciones de seguridad. Aquí nos salta un error para permitir, por ejemplo, tu IP puede acceder a la conexión, ¿no? Puedes crear algunas reglas. Puedes habilitar la opción de loguearte a través de Slack, Google, Facebook, Amazon. Puedes configurarlos y los usuarios que tengan el login en Gmail van a poder acceder ya sin necesidad de ingresar contraseñas, ¿no? Se puede manejar aquí las claves del SSH. Esto de Mod Security es una opción que va a proteger tu website. Puedes habilitarla o no. Si ya tienes un firewall, va a ser similar, ¿no? Solo que esta es una opción open source que puedes instalar y habilitar. Te va a mostrar cuando ya empieces a tener un website, las estadísticas, qué está bloqueando, cómo está funcionando, porque puede que algunos sitios no funcionen correctamente por el bloqueo, ¿no? Entonces tú puedes crear algunas reglas que te van a permitir acceder al sitio o ver la seguridad o qué se está vulnerando o qué fallas existe. Es recomendado habilitar esta opción. Nos vamos a la fuerza de contraseña. Podemos aumentar más la contraseña y a qué servicio, ¿no? Esta opción ya la vimos. Existe preguntas de seguridad también en caso de que queramos habilitarlas para que nos a través del login y nos pregunte también una pregunta de seguridad. Podemos habilitar esto cuando alguien nos hace algún ataque a través de SSH. Lo habilitamos. También podemos habilitar esta opción si es que no utilizamos algún sistema de seguridad de email como Mail Scanner u otro. Podemos habilitar, previene el uso de usuarios root y demás que se traten de conectar al servidor para enviar correo basura, ¿no? En este momento ya está habilitado por defecto. Podemos deshabilitar las contraseñas del SSH. Esto normalmente lo manejamos deshabilitado. Esto nos permite estar seguros que los usuarios no van a acceder a nuestro sistema, a nuestro servidor, a través del SSH.
Esta opción la dejamos por defecto habilitada para que las red también o que nos hagan ping o que puedan ver nuestra conexión, ¿no? Nuestra ruta. Aquí está la opción de la doble autenticación, si quieres habilitarlo o no para tus usuarios. Y esto sería la opción de seguridad, que es extenso y hay mucha documentación que se puede revisar para conocer un poco más. En esta opción del Server Contacts es prácticamente las personas encargadas del servidor y por qué medio se va a comunicar, por email, por Slack, nos puede enviar alguna notificación, el destino y también cómo se va a enviar, a qué email, a nombre de quién. Entonces es una opción predeterminada, ¿no? En esta opción de reseller nos permite crear cuentas de reseller para revender, es decir, podemos ofrecer a nuestros clientes una opción en que ellos puedan ofrecer el servicio también de hosting, crear sus propios paquetes, pero esto es muy amplio. Podemos verlo en un próximo video, cómo manejar la opción de reseller para nuestros clientes y configurarlo con el WH CMS, que es el manejador de clientes de hosting, pero sería un video aparte. Podemos configurar algunos servicios de Apache si tenemos una configuración especial. Podemos ver el disco, el cifrado. Estas opciones técnicas muy pocas veces la tocamos porque ya viene con una configuración de cPanel por defecto, pero hay momentos en que tenemos que conectar a otro servicio. Por ejemplo, en Google Cloud no nos va a permitir enviar correos electrónicos, está bloqueado los puertos, entonces podemos utilizar otro servicio de email como SendGrid o Mailchimp o cualquier otro sistema de email que nos permita configurarlo. Entonces tendríamos que realizar los cambios desde ahí, ¿no? O sea, agregar una configuración extra para poder enviar correos electrónicos y recibirlos, ¿no? Podemos seleccionar también el FTP, podemos seleccionar el Pro, FTPD o el Pure. Está deshabilitado por defecto. Nosotros recomendamos el primero, que es el que usa menos memoria, está con protección, perdón, me equivoco, la opción recomendada es el Pure FTPD, que se conecta más rápido, utiliza menos memoria, mejora la seguridad, mejora el acceso a los espacios, mejor compatibilidad con el software write, soporta la protección de fuerza bruta, ¿no? No existen desventajas y es ideal. Podemos habilitarlo desde ya si es que necesitamos conectarnos a la FTP. Volvemos a nuestra sección Mail Server Configuration. Vamos a habilitar el IMAP, el POP3, el cifrado, cuánto de memoria vamos a utilizar. Las conexiones máximas por IP pueden ser 20. Quiere decir que en una oficina pueden conectarse hasta 20 usuarios con la misma IP, ¿no? Sin que haya algún problema. Algunas configuraciones de POP. Cuánto de caché. Y bueno, configuraciones avanzadas que la mayoría de las veces no lo necesitamos, ¿no? No necesitamos tocarlo. También tenemos la administración de certificados SSL. En nuestro servidor de prueba ya están nuestros certificados instalados de forma automática. Podemos seleccionar el nombre de servidor o el servicio de DNS que necesitemos o nos convenga, ¿no? Power DNS, que es muy rápido
y utiliza poca memoria, tiene algunas desventajas y algunas opciones avanzadas, ¿no? O el tradicional Mint, que tiene una configuración extensa, que se puede editar y se puede hacer hasta un caché de name servers, ¿no? Entonces, por defecto podemos dejarlo en el Power DNS o desactivar hasta nuestro DNS si va a ser un servidor cualquiera. Y aquí tenemos un administrador de servicios. En este administrador de servicios habilitamos o deshabilitamos el servicio. Asimismo, tenemos la opción de supervisar qué servicio está activado y que nos avise un monitoreo, ¿no? Por ejemplo, cuando se caiga el servidor DNS, nos llegaría un email. Así también podemos cambiar el puerto del servidor de mail. Normalmente es el 25, podemos cambiarla a 26, para mayor seguridad 2626, 465, 587. Esto ya viene con cifrado, ¿no? Esto sería sin cifrado, ya que los robots de internet escanean de forma automática todos los puertos de un servidor. Habilitamos el servidor FTP, Apache, IMAP, Mailman, MySQL, DNS, POP, SSH. Podemos desactivar esta opción por seguridad si es que ustedes no lo necesitan y guardarlo. En esta configuración te avisa qué opciones se han modificado, ¿no? Se ha cambiado el puerto y se ha modificado la opción del SSH, se ha desactivado, se ha detenido. Prácticamente esa es la opción de configurar los servicios. Ahora podemos ver la opción donde puedes editar el lenguaje del cPanel. Como te habíamos comentado antes, nosotros recomendamos utilizarlo en inglés, ¿no? Que es como deberías acostumbrarte, ya que es el lenguaje por defecto. De todas formas, puedes cambiarlo al inglés a través de esta opción. Nos pasamos a la opción de backups, configuración. El cPanel crea backups de forma automática y puede ser en 3 opciones. Por ejemplo, habilitamos los backups. Puede comprimirlos todos. Esto ahorra espacio. Puede crear backups no comprimidos. Esto ocuparía el mismo tamaño que las cuentas de hosting que tienes habilitadas. O un backup incremental. Esto quiere decir que, digamos, el primer backup del website pesa 1 GB. Dentro de una semana agregan algunos megas y se incrementaría solo esos megas. Si fuese comprimido, cada semana comprimiría el mismo giga de almacenamiento, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta que en el backup incremental no puede ir a otro servidor. No permite esta opción de exportar a otro servidor. Solamente con la versión compresa puedes exportar el destino a otro servidor en una nube o montar un disco para backups y esas opciones, ¿no? En el backup tenemos cuánto por ciento debería quedar mínimo en el servidor, ¿no? Para detener esto de los backups. Normalmente nosotros dejamos en un 15%. Si ya está llegando el almacenamiento a un 15%, ya no realizar los backups. Estos son los tiempos. Cada cuánto realizar un backup. Puede ser diario, lunes, miércoles, de ahí está poniendo los días. Puede ser semanal, todos los domingos quiero que se haga un backup y retener 4 backups, ¿no? No es necesario tantos, puedes agregarlo a 2. Yo tengo normalmente configurada esta opción en todos los domingos, realizar los backups, ¿no? Puede ser también de forma mensual. Y se puede seleccionar qué usuarios o qué otros usuarios y si se va a realizar el backup de logs o de DNS. Por defecto está bien las opciones. Lo mismo dejamos aquí
las bases de datos, uno por la cuenta de usuario, está bien, dónde se va a guardar en el directorio, en la carpeta backup, y guardamos configuración. Revisamos. Si lo vamos a guardar en nuestro servidor, recomendamos incremental. Si lo vamos a guardar en otro servidor, recomendamos la primera opción. Y aquí ya veríamos los backups y cómo podemos restaurar al usuario. En caso de que tenga alguna falla el usuario, podemos seleccionar la fecha, el día y restaurarlo. Y aquí podemos habilitar qué usuario tiene o no habilitado el backup. Y aquí tenemos los archivos y el directorio de restauración. No tenemos nada. Volvemos a Backup Configuration. Y aquí tenemos destinos adicionales. Podemos crear varios destinos, nuestros backups a Amazon S3, que es el de storage, de almacenamiento, a un FTP, Google Drive, utilizar AirSync para sincronizarlo entre otro servidor, S3 compatible para otras tecnologías similares a las de Amazon, SFTP para FTP seguro, ¿no? Y WebDAV también a otras máquinas se puede enviar, y otro sistema de backup como Backblaze V2. Y esto hacemos una pequeña prueba, crear nuevo destino, te va a pedir el nombre del destino, transferir el backup, la carpeta donde lo movemos, el bucket, el KID de Amazon Web Services, la clave secreta, y prácticamente se irían todos nuestros backups a Amazon Web Services o cualquiera que configuremos. Si vamos a utilizar un destino aparte, está bien que sea comprimido, no funcionaría incrementado. Y aquí te mostraría los logs, si ha funcionado o no y si hay algún error. Entonces, la opción de backups recomendamos siempre habilitarla. Recomendamos los backups externos, ya que son más seguros ante cualquier inconveniente que pueda tener tu servidor. Seguimos con nuestra siguiente sección, que sería de clusters. En esto de clusters quiere decir que tengamos varios servidores configurados, ¿no? No es el caso del video que estamos llevando adelante, ya que la opción de cluster significa configurar varios servidores en uno mismo, manejar un mismo DNS y replicarlos en todos nuestros servidores, ¿no? Y para esto se necesitaría una máquina con una versión del cPanel de DNS Only, que es gratuita, pero no tiene opciones avanzadas como crear correos o base de datos, y solamente se dedica al DNS, ¿no? Entonces no es el caso del video en este momento y lo pasamos. Tenemos aquí unas opciones de System Reboot. Esto, en caso de que tengamos alguna actualización, podemos hacer una actualización, se puede decir, sin interferir o romper algo. O si tenemos atorado el servidor que no está funcionando bien algo, podemos forzar el reboot, el reinicio, pero nosotros siempre recomendamos un reinicio amigable, se puede decir. Vamos a iniciar con reiniciar el servidor, ya que teníamos habilitada, activamos esto y actualizamos el kernel, ¿no? Entonces este reboot no debe durar más de un minuto, prácticamente son segundos la actualización. Esperamos unos segundos y prácticamente ya no nos aparecen los mensajes. Le dimos a inicio, así que se nos fue a inicio. Entonces, en caso de que tú necesites hacer un reinicio, simplemente darle en Graceful Server Reboot. Aquí tenemos algunos detalles técnicos de lo que es el estado de nuestro servidor, ¿no? Por ejemplo, Apache. En Apache Status vemos qué servicios se están utilizando, vemos el CPU, los procesos. En Daily Process Log podemos ver
cuánto de CPU ha utilizado qué servicio y lo que está utilizando más el procesador. Nuestro server information, por ejemplo, aquí en esta máquina tenemos 8 procesadores, nos va explicando qué procesadores, los 8, la memoria RAM que tenemos, el sistema Linux, la distribución que tenemos, el disco, la memoria actual y cuánto se está usando y cuánto está libre, y el uso de disco actual, ¿no? En qué carpeta se está utilizando. Normalmente todo se va al inicio, la carpeta de las cuentas de hosting. Vemos el estado de los servicios del servidor. Está pendiente, no está corriendo adecuadamente, vamos a revisarlo internamente. Tenemos la memoria, el server, todo está funcionando bien. Bueno, continuamos con esta sección del TaskQE Monitor. Tenemos algunas tareas de cPanel que se podrían estar ejecutando. No vemos ninguna otra tarea. Prácticamente esta es una sección para revisar el estado del servidor, ¿no? Entonces nos vamos a Account Information. Esta se puede decir que es la parte más utilizada en el servidor, donde vas a poder listar a las cuentas de hosting, listar los dominios, subdominios, ver los usuarios que están utilizando más datos y ver la transferencia de datos que se ha utilizado, ¿no? No tenemos ninguna información, ya que todavía no hemos creado ninguna cuenta. Entonces nos vamos a la sección de Account Functions, ingresamos, podemos cambiar la IP de un sitio, pero lo que nos interesa en este momento es crear una nueva cuenta. Vamos a crear con nuestro dominio que tenemos, le asignamos una contraseña. Nos pide una contraseña fuerte. Le agregamos nuestro correo. Seleccionamos un paquete. Aquí todavía no hemos creado ningún paquete de hosting. Entonces podemos crearlo manualmente y guardarlo. Creamos el paquete básico. Las características del paquete van a ser por default. Esto lo vamos a ver un poco más adelante a la hora de crear paquetes desde su sección. Y el almacenamiento podemos asignarle nosotros 10 GB, transferencia ilimitada, 10 cuentas de correo, FTP es 10. El almacenamiento por correo, 1 GB. Maitlist 10. Base de datos 10, subdominios, podemos poner ilimitado todo. Máximos dominios 10, aplicaciones 10, máximos correos por hora, ya lo habíamos configurado anteriormente, pero se puede cambiar aquí también a ilimitado o poner un límite. Y máximo cantidad de emails que llegan por error. Si te llegan, por ejemplo, limitas aquí 10 mensajes de error. Si tu cuenta de hosting está enviando spam, envía 11 correos y a esos 11 les rebota porque hay un error o los correos no existen. Entonces se va a bloquear automáticamente la cuenta. Ya no va a impedir el envío de correos, ¿no? Entonces esta es una forma de seguridad para prevenir el spam también. Podemos asignarle una IP dedicada, habilitarle el Shell Access. Podemos cambiarle de lenguaje, habilitar el Spam Assassin, que es el anti-spam, y el Spam Box también, que es un sistema anti-spam. Nuestro email se va a guardar en el servidor, podríamos enviar a otro servidor o simplemente ser de respaldo, ¿no? Podríamos volver reseller a esta cuenta para que venda también ellos o tengan sus paquetes de hosting. Y estas opciones de DNS nos ayudan a enviar correctamente el correo. Habilitamos el decking en la cuenta
y el SPF en esta cuenta. Entonces, eso es todo. Creamos. Se ha creado nuestra cuenta correctamente, nuestro usuario, nuestra contraseña, y podemos ingresar al cPanel. Está cargando. Nos da nuestro mensaje de licencia. Tenemos un video completo acerca de cPanel, pero nos vamos enfocados al servidor en sí. Entonces minimizamos esto, nuestras bases de datos, y aquí tenemos la opción de la zona DNS, un editor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sección? Ya está creado nuestros DNS, pero creamos un hostname que no está registrado. Entonces registramos servidor, un registro A, y le agregamos la IP de nuestro servidor. Entonces ya tenemos funcionando nuestro sistema a través de nuestro enlace servidor.servidorg.com, nuestro dominio, nuestros DNS. Ahora, a cualquier usuario, si creamos una cuenta de hosting, ya está guardado el paquete básico y creamos la cuenta y podríamos ofrecerle nuestros DNS. Que apunte a estos DNS el dominio y ya se conectaría al servidor. Esa es la parte más importante, ¿no? Ahora realizamos una simple prueba. En nuestro CMD tenemos nosotros instalada una opción de DIG, que es prácticamente para realizar unas pruebas rápidas. Ustedes también pueden buscar en internet la propagación del DNS, Network Tools, NS Lookup. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Nos avisa qué DNS se está utilizando nuestro servidor, y prácticamente son los que hemos creado. ¿Y hacia dónde está apuntando nuestro servidor? Y es hacia la IP que nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, si vamos a Confunction List, ya veremos nuestro dominio aquí. Si ingresamos, ya está listo nuestro hosting, nuestro sitio, ¿no? Nos vamos al inicio. Y el certificado también se va a propagar. Podemos forzarlo en este momento. Y corremos el auto SSL. Como tenemos una sola cuenta y es un solo servidor, esto va a correr rápido. Entonces ya se ha propagado, ha tardado 1 minuto y todos los certificados ya están válidos. Servidor g.com, cPanel servidor, mail, www, todos. Vamos al inicio. Ya está válido. Si ingresaríamos a nuestro sitio y agregaríamos el certificado por delante, está correcto. Nos salimos de esa parte. Esto nos sirve para listar las cuentas. Podemos cambiar aquí mismo la contraseña, el email, suspender la cuenta y enviar un correo, cambiar la IP, cambiar el disco o hacia dónde está apuntando, cambiar la cuota, quiere decir cambiar el espacio, cambiar de plan, modificar la cuenta o eliminarla. Prácticamente algunas funciones que tenemos aquí similares. Cambiar el espacio, eliminar la cuenta. Se resumen algunas funcionalidades de esta sección. Bueno, ya vimos la de crear, enviar email a todos los usuarios,
forzar el cambio de contraseña, puede ser a todos, limitar el uso de banda ancha de transferencia, manejar las cuentas suspendidas, crear una cuenta de demo en caso de que nosotros deseemos ofrecer a nuestros clientes un cPanel de demo, manejar el Share Access, qué cuenta tienen habilitadas y qué no, podemos deshabilitarlas. Y esto modificaría el paquete básico, ¿no? Lo ponemos sí y lo va a desactivar. Podríamos modificar una cuenta, cambiar la contraseña, cambiar el almacenamiento, ver los logs de Apache, los logs del FTP, reasignar esta cuenta a otro usuario, reiniciar el uso de banda ancha para el usuario en caso de que se haya excedido. Esta carpeta nos permite crear Skeleton Directory, nos permite crear un mensaje de bienvenida si nosotros vamos a ir creando varias cuentas de cPanel. Aquí agregamos un index.html en la carpeta principal de root /cPanel 3. No podemos agregar un diseño original de bienvenido a la nueva cuenta de hosting y gracias por adquirir los servicios, digamos. Sería un mensaje por defecto que se cargaría a la hora de crear las cuentas de hosting. Podemos eliminar varias cuentas de hosting a la vez. Podemos ver qué usuarios están suspendidos. Si un usuario supera su cuota de 1 GB de transferencia, se suspende automáticamente. La transferencia es mensual. Entonces se puede actualizar de paquete aquí al usuario, hacer un upgrade o un downgrade de los paquetes. Y aquí tenemos alguna opción de Web Template Editor de la página por defecto, ¿no? El index.html que teníamos que subir. Se puede crear desde aquí. También la cuenta se ha movido. Seleccionar la conexión y la cuenta está suspendida. Los clientes que no puedan pagar o no se ha suspendido la cuenta por algún motivo, podemos modificar aquí el mensaje, ¿no? Ahora nos vamos a otra sección muy importante, que es la de transfers. A través de transfers podemos mover nosotros desde otro servidor las cuentas de hosting. Esto en minutos. Va a depender más que todo de la velocidad de nuestro servidor. Podemos convertir un add-on domain en una cuenta, quiere decir un dominio que está dentro de un cPanel separado, podemos convertirlo en una cuenta separada, ver las transferencias y restauraciones que ha tenido un log, si se ha transferido correctamente o no, transferir o restaurar una cuenta de cPanel. Vemos, nos va a pedir algunas opciones. Restaurar desde una carpeta que nosotros hayamos descargado. Podemos subir un backup o transferir desde una cuenta diferente del dominio.com de ejemplo, el usuario de ejemplo, la contraseña, ver si tiene la IP dedicada y transferir. Se conectaría de forma automática a la cuenta de cPanel, crearía un full backup, descargaría ese full backup dentro de nuestro servidor y lo restauraría. Eso que parece un proceso tedioso de transferir 4 GB, 10 GB, 20, se tomaría, dependiendo de la velocidad del servidor, 1 hora, un poco más, ¿no? Y aquí tenemos una transferencia más grande. Podemos conectarnos a otro servidor completo y ver todas las cuentas de hosting que existen. Puede ser 10 cuentas, un poco más, y podemos moverlas todas. Escaneamos el servidor de cPanel anterior, se podría decir, y importamos las cuentas que nos interesan.
Esta es una opción muy utilizada y recomendada porque a la hora de transferir datos se hace de forma íntegra: contraseñas, emails, base de datos, websites, permisos, y no se necesita más que actualizar los DNS a nuestros DNS de nuestro servidor. Ya estamos terminando. Vemos la opción de temas. Normalmente se puede modificar la plantilla. Aquí ya viene una por defecto, no hay necesidad de modificarla porque solamente nosotros lo vemos, pero se puede agregar o modificar una plantilla de ese panel para cambiar el logo de nuestra empresa de hosting o nosotros como proveedores, ¿no? Entonces se puede ir editando eso. Esta opción de paquetes son los paquetes de hosting que vimos adelante. Entonces aquí se puede crear nuevos paquetes. Ya creamos el básico, se puede crear el profesional, asignarle todas las características que queramos mostrar, la versión de inglés, ¿no? Y aquí vemos esta opción de características. Entonces nos vamos aquí. Entonces vemos cuál es la característica por defecto. ¿Qué se puede hacer? Tiene opción a add-ons, tiene opción de importar direcciones, alias, todas las opciones que se ven convenientes, ¿no? Puedes editarlos y agregar más opciones que tenga un acceso completo, o puedes crear un paquete de hosting limitado, ¿no? Solo de email, por ejemplo. Y aquí se puede editar los paquetes y se modificaría todas las cuentas de hosting del paquete básico, ¿no? Aquí tenemos algunas opciones de DNS que no es necesario modificar, ya tenemos configurado todo. Tenemos nuestro hostname. En caso de que haya algún error, podemos eliminarlo. Vemos aquí los registros creados. Se puede editar las zonas DNS. Se puede editar los registros MX si es que queremos apuntar a Microsoft Exchange o Google Ads, que ahora es un servicio muy utilizado. Entonces se puede utilizar el correo electrónico de forma externa o de cualquier otro servidor. Existen algunas plantillas predeterminadas de FTP que no es necesario modificarlas en el mayor de los casos. Y esto, que es una opción avanzada del correo electrónico para verificar que verdaderamente se está enviando desde un dominio correcto y no se está cometiendo spam. Normalmente esto tiene que estar habilitado. Ya está habilitado para la cuenta de hosting y se puede proceder para verificar de todas las otras cuentas de hosting que ya se tendría dentro de nuestro servidor. Avanzamos. Name server. Se han creado los dos name servers. Dominios aparcados. Se puede crear en una misma cuenta de hosting, aparcar varios dominios. Depende de cuántos dominios nosotros queramos le hayamos asignado en nuestro paquete de hosting, ¿no? Y se puede limpiar también los DNS cuando ya hemos creado bastantes o puede haber algún error. Podemos reiniciar si el servidor no está funcionando correctamente. Se puede reiniciar. Y aquí se puede asignar el tiempo que debería reconocerse un DNS hasta que se pida una actualización, ¿no? Normalmente es 1 hora. Otros servidores son más, no necesitan que se solicite tanto la verificación del DNS, entonces lo ponen 8 horas y demás. Y otros servidores un poco más concurridos, como el de Google Suite, pide que lo verifiquen cada 5 minutos, ¿no? Cada 10 minutos. Entonces se puede aquí también realizar redirecciones de dominios y sincronizar nuestro DNS. Esta opción no es muy usada, más que todo para editar los MX en algunos casos o reiniciar el DNS, ya que puede haber en algún dominio algún error.
Pasamos a la siguiente función, SQL Service. Dentro del SQL Service solo tenemos el servidor MySQL y MariaDB. Entonces, por defecto está el MySQL, nos va a pedir que actualicemos al MariaDB, que es una versión open source estable. Nosotros podemos aprobarla. Necesitamos indicar que estamos de acuerdo y iniciamos con la actualización. Con MariaDB tiene un mejor rendimiento los servicios, entonces por eso estamos actualizándolo. No perjudica en nada, es lo mismo, estás utilizando MySQL. Esperamos que termine de hacer la actualización y prácticamente ya ha terminado, está terminando de configurar. La actualización se ha realizado correctamente. Se puede acceder al phpMyAdmin directamente desde este panel de control. Tendríamos acceso a todas las bases de datos y del mismo sistema. En esta opción podemos agregar un nuevo host para el MySQL, cambiar la contraseña del MySQL administrador, tener un mapa del MySQL, agregar usuarios, manejar las bases de datos. No tenemos en este momento ninguna base de datos creada, ¿no? Ver los perfiles, cambiar la contraseña root, reparar base de datos. A veces bases de datos grandes se saturan, entonces es conveniente repararlas. Mostrar los procesos que están utilizando, ¿no? En caso de que algún sitio esté utilizando bastantes procesos, podemos revisar aquí. Esa opción tenemos en MySQL, quiero decir en SQL. Más adelante instalaremos Postgres para los usuarios que lo necesiten, ya que muchos usuarios en la actualidad piden Postgres, ya que se necesita un motor de base de datos más flexible, que tenga mejor rendimiento. Y entonces, si bien el WHM no lo soporta oficialmente, te permite instalarlo. Bien, continuamos con las funciones de IP. Tenemos estas configuraciones. Podemos agregar una nueva IP y esta IP asignarle a una cuenta de hosting. Podemos asignar una IP versión 6, configurar IPs remotas, migrarlas, ver los rangos, recrear nuevamente las direcciones de IP, mostrar cuáles estamos usando, eliminar algunas o editar la versión reversa de las IPs, ¿no? Esto tampoco lo usamos frecuentemente. Normalmente, una vez configurado, no hay más necesidad a no ser que agreguemos otra IP. Continuamos con la versión de software. Dentro de software tenemos la EC Apache 4. Es prácticamente la configuración del servidor Apache y las extensiones de todo ese panel, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba. Ingresamos a software, EC Apache 4, todas las extensiones que está de Apache, los módulos. Si necesitamos habilitar una, las versiones de PHP, cuáles queremos habilitar, cuáles queremos deshabilitar. Las extensiones de PHP. En algunas oportunidades nos piden que digamos esté habilitado la versión zip. Algunas opciones por defecto que viene para WordPress y demás. Bueno, ya están. Algunas extensiones de Ruby. Algunos paquetes adicionales. Podemos habilitar Node.js 10.
Podemos habilitar Tomcat también. Podemos habilitar las reglas de seguridad. Y va a haber una revisión de qué es lo que estamos instalando, habilitando, qué estamos deshabilitando. Y procedemos. Puede tomar unos minutos. Y es aquí donde modificamos la funcionalidad del PHP, si queremos algunas extensiones o no, para asignarle a una cuenta de hosting, ¿no? Es rápido, lo guardamos. Esto, si bien tienes que modificarlo con mucho cuidado y tener experiencia, puedes agregar algunas versiones de caché y demás. Se puede instalar algunos módulos PER, tener nuevos repositorios, instaladores de módulos, editar. Este es el multi PHP ini editor. Podemos editar de forma manual la versión o en un modo editor para editar el punto ini ya para usuarios avanzados. También el multi PHP manager se puede editar, y esta es una función avanzada que nosotros recomendamos activarlo. Mejora el rendimiento, ¿no?, de las aplicaciones. Se puede recrear la base de datos de los repositorios que tenemos y actualizar el kernel de nuestra máquina de Linux, ¿no?, y actualizar la versión de cPanel. Entonces estas dos opciones normalmente corre de forma automática cada día a través de nuestro cron job, nuestro sistema de actualización, y no hay necesidad de configurarlo desde aquí o hacerlo manualmente, ya que diariamente nos aparecería un mensaje si hay una nueva actualización. Muy bien, ya vamos terminando la sección de email. Esta opción, se puede decir que esta opción es la más utilizada en muchos de los casos para ver si está enviando correctamente los correos electrónicos. Aquí existe un problema. Se puede instalar de forma automática. Cualquier error que haya se puede solucionar desde aquí. Podemos filtrar los correos entrantes por país, por dominio. Aquí hay una opción interesante, Graylist, que es como un anti-spam, que los usuarios, si está habilitada esta opción, primero va a pedir que se verifique. Cualquier usuario que nos envíe un email va a tener que hacer clic en un enlace que se le envíe del servidor para poder aceptar el correo electrónico. Muchas veces puede entorpecer el correcto funcionamiento, así que está deshabilitado, pero si necesitas puedes activarlo. Podemos ver los reportes del mail delivery, que quiere decir cuántos correos se han enviado. Este mail QE Manager se puede ver los correos que están en cola para ser enviados. Aquí podemos revisar muchas veces si se está enviando spam o no. Y podemos ver esta opción. Si nuestro correo está correctamente configurado, va a tratar de hacer una resolución y si le llega a nuestro correo. Si el correo contacto funciona, está correcto el de aquí y se envía a la IP tanto, al servidor tanto, en el registro MX. Funciona correctamente ese correo. Y existe dos tipos de correos, dos tipos de versiones, pero no hay necesidad de tocar esto en este momento. Podemos reparar una vez que hemos importado cuentas de hosting. Normalmente puede tener otros permisos y no estar funcionando correctamente. Entonces se procede con la reparación de los permisos del mailbox y las cuentas que estén mal importadas o configuradas se repararían. Esta opción del cPanel nos permite configurar el spam, ¿no?, el avanzado. No hay necesidad de modificarlo en este momento. Vemos las estadísticas de los correos enviados. Vemos
los servidores enviados y vemos la cantidad de correos que se han enviado, ¿no? Entonces nos sirve más para logs, interpretar los logs y ver si los correos están en correcto funcionamiento y algunas opciones de anti-spam. Ahora tenemos esta opción habilitada de ver SystemHelp, ver algunos procesos que están corriendo de cPanel y no los conozcamos, ver los procesos en general, ver cuánto de disco se está utilizando y los procesos en la actualidad en ese momento en vivo, ¿no? Entonces vemos cuánto de disco tenemos, 7% usado, así que tenemos bastante espacio. Vemos los procesos actuales que están corriendo. No tenemos ninguna website corriendo. Podemos matar algún proceso como un BNC, un Ectrop, algo que esté corriendo y nosotros no lo sepamos, ¿no? Entonces, de forma automática puede eliminar estos procesos. Y manejar los procesos del CPU, ¿no? Que es lo que está utilizando actualmente. Bueno, nosotros terminamos esto, nos vamos a cPanel. Esto es más de la empresa, las informaciones que está cambiando. Nos da opciones de personalización, cambiar el nombre de la empresa, el logo, estilos, información de contacto, instalar add-ons de software, ¿no? Podemos agregar de forma automática dentro de ese panel WordPress, algunos CMS muy antiguos, no sabemos si están actualizados, manejar los add-ons que ya se tienen instalados, agregar algunos plugins. Dentro de plugins tenemos solamente estos 4. El que instalamos por defecto es el antivirus ClamAV. Podríamos instalar también el calendario de email y también un buscador de correo un poco más avanzado para las versiones móviles, ¿no? Esto ya depende de nosotros si vamos a utilizar el calendario y si vamos a utilizar un buscador interno para las cuentas IMAP. Veamos las noticias de ese panel. Podemos cambiar la contraseña del Mailman. Podemos actualizar ese panel. No hay necesidad de realizar cambios ahí. Dentro de SSL TLS podemos generar un nuevo certificado, un request, claro. Podemos instalar un certificado que hayamos comprado. Buscamos nuestro certificado y lo instalamos. Podemos manejar el auto SSL. Esta es la parte más importante, ya que ya tenemos un certificado que nos ha proveído cPanel y podemos instalarlo de forma gratuita por Let's Encrypt, nuestro certificado SSL, ¿no? Podemos manejar los hosts de SSL. Comprar un certificado, ya viene aquí una tienda. Podemos ir a la tienda de cPanel y comprar un certificado nuevo. Podemos ver los certificados almacenados, ¿no?, que teníamos en el servidor. Y podemos ver la configuración del SSL. Nos vamos a Market. Dentro podríamos habilitar la tienda de cPanel. No lo hacemos. Restart Services. Podemos reiniciar el DNS Server, FTP, HTTP, el Apache, IMAP, Made Server, el Exim, Mailman, Apache, la versión, y el SQL Server, MySQL, ¿no? Esto nos sirve para reiniciar simplemente el servicio que necesitemos. Si el correo de IMAP está tardando mucho o hay algún error, podemos reiniciarlo y no hay necesidad de reiniciar todo el servidor. Nos vamos a desarrollo y aquí podemos ver algunas
opciones avanzadas que no tenemos necesidad de tocarlas. Nos vamos al foro, nos vamos al generador de plugins. Esta es la opción única que nos interesa en este apartado, que es la creación de un API. Nosotros podemos crear un API para conectarnos a nuestro sistema de hosting, para crear cuentas de hosting de forma automática, ¿no? Eso veremos en otro video, que puede integrar la versión del cPanel con la versión del vendedor de hosting para que pueda crearse cuentas de hosting de forma automática. Y aquí tenemos los plugins que se han instalado. El que instalamos es el ClamAV Scanner User Configuration, ¿no? Entonces esto va a correr el antivirus cada que nosotros lo reiniciemos, ¿no? Ok. Para seguir con el video vamos a optimizar algunas funciones del mismo para que tenga un buen funcionamiento. Nosotros lo que instalamos al inicio es Nginx a través de una aplicación de terceros que es Ngtron, y vamos a su website oficial. Ngtron. Ya, Nginx para cPanel. Ok, quiero instalarlo. Vamos a la opción. Solo necesitamos este comando para que ingrese a nuestra carpeta. Si es que ya tenemos Ngtron, lo borre, descarga Ngtron y lo instala en una sola línea. Puede ser esta. Nos vamos a nuestra terminal. Hacemos clic en pegar texto. Está descargándolo. Se ha completado la tarea. Está configurándolo en Easy Apache 4. Está viendo los repositorios. Está reiniciando el servicio. Está probando. Me está terminando de crear el certificado SSL. Mientras nosotros nos vamos a la cuenta de cPanel. Creo que para revisar si está correctamente el DNS que hemos creado. Revisamos servidor. Creo que nuestro hostname está como server, ¿no? Eso vimos. Podemos crear server. Registro A, que sería una conexión directa a la IP. Y ya. Podemos verificarlo más adelante, pero es suficiente con eso. Cerramos. Se ha instalado por completo y estas instalaciones se van a nuestros plugins instalados. Ingresamos a Ngtron. Está correctamente instalado. Nos da la memoria RAM que tenemos, las versiones, el almacenamiento. Es una herramienta muy poderosa. Puedes ver los usuarios que están conectados, los que han ingresado, editar desde aquí mismo en MySQL o MariaDB. Aquí ver, ¿no?, los últimos procesos, PHP, y reinstalar. Normalmente nosotros la versión estable es la que utilizamos para un mejor rendimiento. Entonces, como ya tenemos prácticamente un balanceador de carga, un proxy con Nginx, mejora el rendimiento de nuestros websites con alto tráfico como WordPress, Moodle u otras aplicaciones, ¿no? Como otro tip aparte, nosotros incrementaríamos las conexiones
a través de nuestro manejador de procesos, que es el FPM, y para eso lo buscamos dentro de nuestro cPanel, ¿no? El FPM, el Fast CGI Process Manager, es una implementación alternativa con algunas características adicionales, la mayoría útiles para sitios con mucho tráfico. Entonces va a haber muchas mejoras en nuestro website. Nos vamos, buscamos a ver PHP, entonces nos vamos al multi PHP Manager. Está habilitado el PHP FPM. Vamos a Settings y nos dice cuántos reques vas a necesitar. Podemos agregar, digamos, 2000. Podemos aumentarle aquí a 50. ¿Y cuántos procesos van a quedar ahí en espera? Puede ser, esto si tenemos bastante RAM, podemos aumentarle más, ¿no? Entonces va a mejorar considerablemente el funcionamiento de cualquiera de nuestras aplicaciones. Ahora bien, también podemos instalar Postgres SQL si es que lo necesitamos. Entonces buscamos instalar Postgres SQL en cPanel. Está en la documentación de cPanel. Vamos al link. Nos pide realizar un backup si es que tenemos ya información. Nos da algunas recomendaciones que no se puede sobreescribir algunas configuraciones, así que hay que tener muy en cuenta, digamos, esto, ¿no? Entonces copiamos el comando de instalación. Nos vamos a la terminal. Pegamos. Se va a instalar la versión estable de Postgres 9.2.x. No se puede instalar otras versiones. Esta es la versión que soporta cPanel. Va a empezar a descargar los componentes, desempaquetarlos y terminar la configuración. Ya se ha creado el Postgres correctamente. Bien, ahora tendríamos una última recomendación si nos vamos a manejar con varios clientes. Muchos de ellos quieren instalar WordPress más rápido o Drupal o algunas otras aplicaciones. Entonces, lo que yo personalmente utilizo es Softaculous. Entonces, buscamos y nos va a aparecer un comando simple. Necesitamos agregar todas las IPs al firewall en caso de que tengamos un firewall. Descargamos el archivo, le damos permisos e instalamos. Todo esto en la terminal. Y se va a encargar de instalar. Vamos al inicio. Y vemos en plugins que ya tenemos el Ngitron y el Softaculous. Y dentro podemos configurarlo. Si queremos pagar una licencia, nos va a permitir aplicaciones premium o algunas opciones avanzadas. Aparte, para la seguridad, recomiendo algunos sistemas de seguridad, ¿no? Aquí tenemos algunas recomendaciones de cPanel. Puedes utilizar el APF Firewall, Atomic Corp, BitNinja, también lo usamos en muchos casos. También utilizamos estos otros sistemas y el Config Server Software, que se lo podemos descargar directamente. Podemos ir a su página oficial y es un firewall muy extenso, grande,
y con opciones avanzadas que nos puede funcionar muy bien. Entonces siempre es recomendado tener el backup habilitado y el firewall también ante cualquier ataque, ¿no? Y también el CP Hulk que está aquí para protegernos de los ataques de fuerza bruta. Entonces podemos utilizar este sistema que es gratuito, pero te va a mostrar, si no tienes correctamente configurado, muchos emails, muchas notificaciones, muchos bloqueos a usuarios correctos, ¿no? Entonces se necesita un conocimiento avanzado en este firewall para que funcione correctamente. Si necesitas algo ya comprado, puedes adquirirlo a través de estos websites. Nosotros también utilizamos esto en algunos servidores que tiene un costo económico. La instalación es rápida y tienes un monitoreo y tienes algunas opciones de WAF y demás, ¿no? Entonces, amigos, esto sería todo. Ya tienes tu servidor funcionando correctamente. Ya está los servicios, la seguridad, el rendimiento, el caché y podría haber más opciones, pero depende de tus requerimientos, qué es lo que necesites, ¿no? Aquí ya te da una bienvenida. Welcome to Nginx on Red Hat Enterprise Linux. Reconoce la versión CentOS 8 que estamos utilizando, ¿no? Entonces, amigos, eso es todo. Gracias por ver el video. Si tienes consultas, preguntas, déjanos tus comentarios.